continuamos y seguimos acá en nuestro programa Crudo y Santo. Claro que sí, señores, una vez más pues estamos en este canal para hablar temas controversiales, temas que verdaderamente llaman mucho la atención en muchas personas, muchos hermanos cristianos, gente pues estudiosos, teológicos y X personas pues. Y en esta oportunidad vamos a hablar un tema muy poderoso de parte de Dios, maravilloso, de verdad, algo sobrenatural, podríamos decir así, pastor. Así es, claro que sí. Vamos a hablar en esta tarde aquí en el cementerio. Vamos a tomar este tema acerca de ¿existe o no existe la guerra espiritual? Exacto. Y hemos llamado a nuestro hermano también Isaí, ¿verdad que sí? Para que podamos compartir y llevar algunos, digámoslo así, fundamentos o principios de la guerra espiritual. ¿Existe la guerra espiritual? Es real que tenemos luchas contra seres inteligentes, los cuales quizás no tienen un cuerpo físico, pero sí están presentes. Entonces hoy vamos a escuchar a nuestro hermano Ángel con ese fundamento de la palabra. Vamos a comenzar con este versículo como base, vamos a ponerlo como base sobre este tema. Y es donde dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Voy a leerlo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un versículo poderoso. Yo creo que necesitamos hablar sobre el contexto de este versículo. Sí, bueno, específicamente para ubicarnos ya en el contexto histórico, sabemos que Pablo era una persona que hablaba mucho, tenía mucha relación con la gente romana, con los griegos, entonces, bajo el Imperio Romano. Entonces Pablo, bajo ese contexto, por eso es que él pone esa categoría, potestades, ¿por qué? Porque eso también existía en el Imperio Romano, que habían jerarquía política. Entonces él toma esa misma alegoría, él toma ese mismo ejemplo, entonces él coloca y enseña, no es que estamos diciendo que no existan esos rangos, simplemente que él enseña, toma ese mismo ejemplo, como en el mundo natural, como en el mundo terrenal, hay jerarquía, por ejemplo, el presidente, vicepresidente, viceministro. Entonces, así como en el mundo político terrenal hay jerarquía de gobierno, también existe un mundo espiritual que hay jerarquía también, jerarquía de poder. Mi hermano lo nombró ahí, potestades, que eso, bueno, lo estaremos desglosando poco a poco, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando específicamente se refiere a siglo, no se refiere a la palabra siglo de 100 años como tal, sino que se refiere a mundo. Tenemos que saber que una palabra puede tener un solo significado, pero diferente connotación. Y la connotación que se le da aquí, desde este siglo, está refiriéndose a de este mundo. Gente que gobierna a este mundo, entes espirituales. Bueno, y también una de las cosas que estamos hoy o que queremos confirmar es de que si existe o no existe tal guerra. Creemos que el apóstol Pablo, como lo acaba de explicar nuestro hermano Isaac, en ese contexto, nos damos cuenta que si hay una guerra espiritual. Sabemos que hay dos reinos y que esos reinos son el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y que hay una lucha entre ellos. Esa lucha es por las almas, ¿sí? Esa lucha es por la vida, por los seres humanos. Hay una constante guerra a diario y nosotros tenemos que darnos cuenta, cada uno de nosotros, que no podemos negarnos a la existencia de esos espíritus tal vez que están por allí, como nos habla la Biblia, espíritus inmundos, demonios, ¿verdad que sí? Principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Sabemos que ellos están ahí y están operando con un propósito. El propósito de ellos, dice la Biblia, que es robar, matar y destruir, ¿sí? Entonces sabemos que uno de los propósitos de ellos es separarnos, dividirnos, destruirnos del plan eterno de nuestro Señor. Oponerse al reino natural, como lo podríamos llamar así, porque a veces mucha gente dice, no, que esas bromas espirituales, que eso no existe, son experiencias propias. No, pero es que el apóstol Pablo habló de eso. Exactamente. Él mismo dijo, no ignoréis las artimañas, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Entonces, cuando nosotros entramos a ese término, debemos de saber que existe como tal. Incluso, yo me podría decir que el mundo espiritual a veces que es más real que el mundo que nosotros vemos, conocemos como tal, porque la mayoría de cosas que nosotros tenemos, problemas, vienen desde un mundo espiritual, una maquinación del mundo espiritual.
Así es. El cristiano, vamos a decirlo así, el cristiano, el evangélico, como llaman mucho por ahí, no debe de ignorar esto, debe de ignorar esta parte, esto algo, porque es algo sobrenatural, podríamos decirlo así, Así de que es. existe, existe. Es más, nosotros hicimos este podcast también porque cada uno de ustedes tal vez tenga luchas espirituales. A veces hay personas que se han acostado, Ángel, Isaí, y sienten que lo están ahorcando y se levantaron de repente y dicen, tuve un sueño, tuve una pesadilla, pero sentí literalmente como me estaban ahorcando. Otros sintieron que le tocaron la puerta. Hay gente que, como dice un pastor por ahí, ¿verdad? Que también vive de muchas fascinaciones y a veces de muchas películas en su mente donde siente que algo está caminando arriba del techo y de repente es la gallina. Pero también no podemos nosotros decir que no existe o Pero que no sí, hay. sí hay experiencia. Claro que sí, hoy no hay tales ataques y que todavía el enemigo pues se hace a veces camuflajear y se hace pensar y llega a la gente y entra a sus mentes y le hace sentir que todo es una lógica. Todo tiene lógica, todo es natural y la misma Biblia también dice que no deis lugar al diablo. Entonces quiere decir que hay cristianos o hay creyentes ahí que están teniendo ataques y ayer creo que estamos hablando acerca de este tema, Isaí, acerca de que puede un cristiano no estar endemoniado. Quizás no es el tema que nosotros vamos a entrar, pero sí podemos decir ahora, puede ser un cristiano perturbado por un demonio, puede ser un cristiano atacado por un espíritu de estos inmundos. Claro que sí, por supuesto que sí, y más cuando le dan lugar. Entonces, tenemos que nosotros llegar y entender que todo esto que nosotros estamos hablando hace poco, pues, es para llevarlos a ustedes, ¿verdad? A un entendimiento de la palabra del Señor. Ah, pero tienen que aclarar a la gente si un cristiano puede estar endemoniado. Porque ya soltó la sopa, como dicen por porque ahí. un cristiano, un verdadero cristiano, tiene que tener el Espíritu Santo. Claro. Entonces, un cristiano, por ejemplo, yo que tengo el Espíritu Santo, yo no puedo tener un demonio dentro de mí. Claro. No debería, no debería. A veces hay cosas que no deberían estar sucediéndonos, pero sí suceden. Y nosotros no podemos negar eso, que en muchas actividades, y vamos a hacer este video porque vamos a hablar la verdad, en cuántas actividades los primeros en caer endemoniados, ¿quiénes son? Cristianos. Entonces, pero aquí donde está la respuesta. Ahora, ¿qué vamos a hablar? Hablamos de términos cristianos, entiendo tu posición, y yo creo que nosotros en la conversación le dije, es verdad, que no debiera un cristiano estar endemoniado si habita el Espíritu Santo en él. Claro. Pero tenemos que dar cuenta del verso que está en la palabra. No des lugar al diablo. ¿Cuántos cristianos hoy no abrieron una puerta, no abrieron una brecha donde Satanás pueda estar viviendo? Jesús dijo en su palabra. Sí, ajá, pero es que de inmediato, escuche lo que dijo el pastor, que Claro. un cristiano puede estar endemoniado. Okay. Escuche eso. Ay, Pero es que un cristiano tiene que tener el Espíritu Santo. Inmediatamente cuando un cristiano le da lugar al diablo, quiere decir que el Espíritu Santo no está contristado en ese momento. El Espíritu Santo no puede habitar una persona que le da lugar al diablo. Porque Ahora, es que en el texto dice, en el original dice, no le dé lugar, terreno, no le den terreno al diablo. Entonces, un cristiano que le da terreno al diablo, inmediatamente el Espíritu Santo no está con él. ¿O sí? ya va. Porque porque escuche, el Espíritu Santo no puede estar junto con un demonio dentro de una persona. No, no debería. Jesús dio no, pero es que tú dices no debería, y entonces eso es ambiguo. Ya te voy a dar la Tú respuesta. decís no debería, eso es ambiguo. Pastor, hay que estar claro que hay gente que se usa del diablo. Sí, sí, que les gusta eso. Se usar del diablo. Sí, porque y ahí no mora el Espíritu Santo en ellos. Porque ya ajá, sí, porque es que si tú dices no debería, tú quieres decir que sí puede, entonces. Ahora, la cuestión está aquí. ¿Por qué le digo no debería? Porque hay personas que son muy débiles. Hay de repente dos aspectos en esto. Hay personas que les gusta ser usada por el enemigo, ¿verdad que sí? Y hay gente, ¿verdad que sí?, que cae en una debilidad y en esa debilidad puede volver atrás. Y la Biblia dice que cuando una casa está barrida, ¿verdad que sí?, está limpia, parafraseando el texto, ¿verdad? El enemigo viene, ese espíritu está rondando la casa, está viendo cómo está la casa está limpia, está vacía. ¿Quién se supone que limpió la casa? Debería ser el Señor. ¿Quién se supone que dejó la casa adornada, barrida y limpia? El Señor. Pero ¿qué sucedió? El enemigo consigue la puerta abierta. Y es donde yo ahí entro en el tema. Que un cristiano, ¿verdad que sí?, al abrirle la puerta al enemigo, le está dando la bienvenida nuevamente a su casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te digo no debería, es porque hay gente que sabe que tiene una debilidad, que sabe que tiene un problema. Y le dan lugar al diablo. Y le dan lugar
al diablo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en plena actividad y entonces nosotros estamos orando en el nombre de Jesús, tú te vas a dar cuenta automáticamente, ahora echamos fuera todo espíritu, todo demonio, y los primeros en caer, muchas veces es la ujier, la diaconisa. Alábalo. Entonces, ¿pero por qué eso sucede? Porque le dieron lugar al diablo. ¿Desde qué momento? Desde el momento que ellos decidieron abrirle la puerta. Una persona, puede ser uno o dos, no está en el medio. Ujú. Puede ser siervo del diablo o siervo de Satanás, una de dos. Ok. La vida de uno, pues, tiene que estar llena de algo. Sí. Si no es de Dios, es del diablo. Pero- no, es que es Pero verdad. yo también te voy a decir algo. Pero también hay tibios. Pero también los hay. Y hay intermedios. Porque la Biblia nos dice, ojalá fuera frío, ojalá fuera caliente. Porque los tibios Dios los vomita. Yo entiendo que los tibios ni los quiere Dios ni los quiere el diablo. Sí, tal vez es un chiste que podemos hacer ahorita, ¿no? De verdad, porque es que sabemos que no son ni frío ni, Ni lo caliente. quiere Dios, ni lo quiere. Pero, no, Pero usted tiene que estar bien sin vergüenza, Johnny, para que el diablo lo quiera. ahora, yo lo que Ay, quiero, Dios. yo lo que quiero es que la gente entienda esto, que desde cuando nosotros tomamos desde este principio, tenemos que saber que hay gente que está un rato aquí y un rato allá. Hay gente que de repente hoy está firmado en Dios, pero mañana se desanimó, entonces mañana se apartó. Y así, y pueden pasar años, Isaí, y pueden pasar toda su vida de esta misma manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Analizar esto. ¿Puede un cristiano estar endemoniado? Hay personas que confesaron a Cristo como su Salvador, ¿verdad que sí? Lo reconocen que el Señor es el Salvador, el Hijo de Dios, pero automáticamente le abren una puerta al enemigo y ahí es donde ocurren los más grandes desastres. Por eso se escucha de pastores ahorcados, por eso se escucha de evangelistas homosexuales, por eso se escucha de adoradores drogadictos. ¿Por qué sucede eso si se supone que ellos tuvieron un encuentro con el Señor y deberían estar llenos del Espíritu Santo? Se descuidaron, abrieron la puerta y por ahí el enemigo tomó control y tomó dominio de sus vidas. Entonces, la pregunta de nuevo, ¿puede un cristiano estar endemoniado? No debería, pero sí puede estarlo. Entonces, ¿por qué no debería? Porque ellos tienen que guardar. La Biblia dice que no podemos descuidar una salvación tan grande. Mira, y dice una palabra también muy poderosa, acordándome de los textos ahora, dice que no dejes que nadie quite tu corona. Entonces, Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. eso. Entonces, nosotros tenemos que estar muy despiertos con eso. ¿Hay una guerra espiritual? Sí. Yo quiero decirle a cada joven que está ahí, a cada adulto, a cada anciano, tenemos una lucha todos los días. Yo creo que antes de amanecer, al acostarnos, tenemos lucha, tenemos guerra, tenemos batalla. Y uno de los principales campos de esa guerra que nosotros tenemos es la mente. Nosotros tenemos que entender esto. Me gustó mucho una enseñanza de una mujer llamada Joyce Meyer. Ella dice que el campo de batalla es la mente. Sabemos que ahí vienen bombardeos a nuestra mente. Ahí vienen esos dardos donde tú dices, claro, yo tengo mi esposa, tengo mi familia, entonces pasa y dice, mira, que te atrae tal persona, te gusta tal persona. Entonces, aunque sean obras de la carne, Satanás sabe que te está bombardeando con bastantes, mire, dardos, flechas, lanzas, ¿verdad que sí? Para que tú puedas caer en esa Lo tentación. que pasa es que hay gente que no es necesario que el diablo interceda para que peque. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que son carnales. Recuerde que en la Biblia presenta tres tipos de personas: el natural, el carnal y el espiritual. Ok. Que yo quiero entrar en este tema. Porque hay gente que está peleando prácticamente peleando, hay iglesias que están peleando con algo que no le está haciendo lo contrario. Por ejemplo, Satanás. La palabra Satanás o diablo es diablolo en el griego y tiene que ver con Satanás, con adversario. Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, diciéndole, tú eres un adversario, o sea, te estás imponiendo a que yo haga, que el Padre haga mi voluntad. Entonces, un adversario. Por ejemplo, yo voy en un camino, en una moto, algo se me atravesó, es un adversario, un Satanás. Ya pudiéramos decir que todo lo que se opone a la voluntad de Dios es un Satanás. Es un Satanás. Ay, Dios mío. Sí. Esto está fuerte, Está poderoso. Claro, porque Esto está poderoso. es que por eso es que Jesucristo le dijo, Pedro, apártate de mí, Satanás. No es que él era Satanás o tenía Satanás dentro o él era Satanás personificado. No. Él era un adversario. Ahora, vamos con esto. ¿A dónde quiero llegar yo? Una buena postura. Sí, porque es que, mire, hay iglesias que están... en Satanás. Sí, porque es que hay gente que... Ajá, no, vamos a dejarlo así porque ese es más profundo, el tema de Satanás. Escuche, hay iglesias que están reprendiendo demonios de chisme, disensiones, contienda y celo. Ahora vamos a poner los temas claros. ¿Cómo así? Sí, porque es que hay gente que están reprendiendo esos demonios. Ahora, cuando nosotros vamos a Gálatas 5, 16, si usted quiere lo ubica, el que está ahí viendo el video, cuando usted se haga Gálatas 5, 16, ahí no aparece Satanás, ni el diablo, ni el adversario, ni la serpiente antigua, ni nada.
Cuando habla de las obras de la carne, habla de celo, ira, contienda, disensiones. O sea, hay gente que está peleando con Satanás, pero es que Satanás no le está haciendo la guerra. La guerra se la están haciendo ellos mismos en la iglesia. Cuando una iglesia vive en celo, en ira y en contienda y en disensiones, eso no es el diablo, Es la carne. es la carne. O sea, la fuerza intrínseca no es el diablo, es la carne que le está haciendo la guerra. Entonces, hay gente que están peleando con el diablo cuando el diablo no le está haciendo la guerra. Pero voy a decir, ¿Sí? como dijo mi abuela, que aunque él no tenga la culpa, se la vamos a echar. Porque no podemos nosotros dejar. No, pero es que mira, o sea, si está tú eres. influenciando. Sí, pero es que mira, por ejemplo, las divisiones, los chismes, eso no es Sí, el diablo, entendemos, o sea, una pila de carnales que hay en la iglesia. Ahora, Una pila de yo carnales. también te quiero decir algo, ¿verdad? Yo sé que dentro de tu postura, que es correcta, me agrada lo que estás diciendo. También tenemos que entender algo, que es que nosotros, como tú dices, hablando acerca de lo que habla la Escritura, de los tres tipos que tal vez reflejen de personas, que están los cristianos carnales, que sabemos que estos cristianos carnales son aquellos que se dejan llevar, ¿verdad que sí? Por los deseos de Por su los carne. deseos de la Son carne. aquellas personas que están totalmente, creen en Dios, pero se apartan totalmente o no hacen la voluntad de Dios. Entonces, ahora yo te digo esto, con eso lo que tú estás diciendo. Pero ya va, porque me parece que se contradice para que, por si acaso. Cuando Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, se está refiriendo a una lucha física, no a una lucha espiritual. Porque sabemos que cuando yo digo que estamos luchando, hay que luchar con la carne, estamos hablando de los deseos de la carne, en un sentido espiritual, de los deseos de la carne, no de la carne física como tal, para que cualquiera que no se contradijo, no. Lo que pasa es que eso es lo que yo te hablaba hace un momento, nosotros vivimos guerras y tenemos que saber que hay muchos tipos de guerra. ¿Verdad que sí? Sabemos que hay una guerra espiritual, eso lo sabemos. Sí, confirmado por lo que dice la palabra, tenemos un adversario, la misma escritura nos dice también que Jesucristo los despojó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Sabemos que aunque es un enemigo vencido, y esto es una parte importante que todos los oyentes que están ahí, entonces, ¿por qué no solo tenemos lucha o tenemos guerra con esas entidades que ya Jesús venció? Nuestro trabajo es manifestar la victoria de Jesús. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden. Si ya Jesús lo ganó todo, entonces ¿por qué nosotros peleamos? Si se supone que Él ya nos hizo más que vencedores. La cuestión no está en que nosotros seamos unos perdedores, sino que nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de manifestar las victorias de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Lo que estamos hablando ayer, nosotros tenemos que tener fe, ¿verdad que sí? Y tomar muy serio el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y establecerlo. Cada vez que venga una lucha, no tienes autoridad. Y recuérdate algo, hay algo que me agrada mucho y esto me lo ha enseñado mi pastor, es que muchas veces nosotros hacemos de esto un exorcismo y el exorcismo es más como forzar. Es como imponer ahora y se le tiran encima y le ponen una que eso es lo que hacen los curas. Y empiezan a hacer exorcismo ahora, fuera en el nombre de no sé quién y tal demonio y expulsan a los demonios tal vez y dentro de sus creencias. Pero la liberación de toda esta guerra o la victoria de esta guerra es más un tema judicial. Es más un tema judicial, aunque parezca que no. Nuestro Dios es el juez de todas las cosas. Jesús es nuestro abogado, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo es nuestro intercesor en la corte. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra del Señor. Entonces, tú dijiste hace un momento que me agradó mucho y yo te lo confirmé. Y es que Satanás no es un invasor de terrenos. Satanás no te va a invadir un terreno. No, él no lo va a hacer. Satanás no se va a meter en tu vida a la fuerza. Satanás va a entrar en tu vida cuando se le da el lugar, cuando tú le das el lugar. Entonces, él llega con un derecho legal y él se presenta. Él me dio el derecho legal de tal cosa. Entonces, nosotros muchas veces estamos enfocando la guerra espiritual y la liberación como exorcismo. Ahora, fuera. Y no digo que esto no sea correcto, no digo que esto no sea una práctica o que cada quien tenga, digámoslo así, desde este punto de vista, una interpretación de la escritura, clamar con voz a cuello y declarar la palabra con autoridad. Yo no digo nada de eso. Lo que digo es que más un tema de gritos es un tema de legalidad espiritual. Entonces, todo cristiano debe saber que si quiere que la lucha y su vida pueda vivir en esa prosperidad y que se cumplan las promesas de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. Tenemos que vivir una vida ordenada. Si no hay orden en nuestra vida, por más que nosotros no sepamos toda la escritura, no vamos a hacer nada. Entonces, uno de los puntos que nosotros hablamos de la guerra espiritual y que hablamos en nuestra congregación
es que esto es un tema judicial, es un tema legal. Tú tienes que andar ordenado, tu vida tiene que encaminarse al orden de Dios. Y yo estoy seguro que Satanás no podrá tocar, no podrá entrar. Se le va a hacer mucho más complicado poder entrar en la vida de una persona cuando esa persona vive en orden con el Señor. Amén. Recuérdense la historia de Job, perfecto en todas las cosas, perfecto en todas las cosas, no había otro como él. Y pasando una prueba fue que Dios le dijo, sí, hazle todo lo que tú quieras, pero no le toques su vida o su alma. Lo que pasa es esto, hay pruebas que son hay pruebas que son de parte de Dios, pero hay pruebas que son consecuencia del pecado, que son ¿Sí? dos cosas muy diferentes. O La prueba consecuencia de la Ajá, desobediencia. la prueba que pasó es una prueba de parte de Dios. Ujú, Pero hay gente que está pasando pruebas y dificultades, pero es culpa de ellos, la consecuencia del pecado que ellos cometieron. ujú. No, yo digo que el cristiano debe de entender y saber de que hay que tener autoridad y identidad para poder Exactamente. enfrentarse, como dice la palabra, a los principados y toda a poder tener esa lucha, ¿ah? Poder vencer, poder ser victorioso en esa lucha que tenemos. Ahora, la otra contra pregunta los es, principados. El hombre está prendido. ¿el diablo se puede atar o reprender? Ya ese es, ay Dios mío. ¿La dejamos para el otro? Vamos a dejarlo para que la gente... La gente comente allí, ¿el diablo se puede atar o se puede reprender? Se Ay, puede Dios atar mío. o se puede reprender. Bueno, ahora yo quiero que nosotros vamos ubicando este podcast y vamos buscando cerrarlo y que dejemos algo claro a la gente para la edificación de todos aquellos pues, que nos puedan seguir. Una de estas cosas es, ¿hay una guerra espiritual? Les hago Sí, esa pregunta a ustedes. sí. ¿Existe la guerra espiritual? Sí existe. Claro que sí. Hay una lucha entre, digámoslo así, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Sí? Hay que hacer estrategia para vencer eso. Claro que sí. Y incluso la palabra del Señor nos dice que Jesús dijo que hay géneros que salen con oración y ayuno, ¿no? Este género no sale si no es con oración y ayuno, pero no nos especificó los otros géneros cómo salían. Como nosotros hemos hablado, hay unos que le reprendió y hay otros que oró por sanidad, sabiendo que quizás estaban endemoniados y la misma escritura nos los presenta endemoniados. Esa es otra pregunta, si hay género de demonio. Entonces, Ese tema es muy extenso yo. muy Ay, Dios extenso. mío. Pero nos dejamos guiar por lo que dice Efesios 6:12. Hay jerarquías espirituales. Hay jerarquías Yo espirituales. quisiera que usted nos definiera allí lo que son los principados, Okay. los gobernadores. Bueno, la escritura, según Efesios 6:12, la versión Reina Valera, no me voy a extender al original ni nada de esas cosas, sino voy a ser más sencillo. Aunque el original es más... Es muy profundo. Es más profundo. Nos deja claro esto. Por ejemplo, dice que los principados, hay gente que dice en una actividad, yo quiero hoy desenmascarar esto, y no lo estoy diciendo porque sea mi experiencia, sino porque lo dice la Biblia. La gente dice, no, estaba predicando en una actividad y se metió el principado en una muchacha. Y yo les quiero decir algo, que para que un principado entre en un cuerpo, un principado anda en las regiones celestes. Un principado se mueve a nivel de los aires, ¿sí? Y esto tenemos que saberlo. Se habla de un segundo cielo, se habla donde ellos están operando, donde ellos están trabajando. Y un principado no va a estar con alguien que no tiene la autoridad y no tiene el peso, ¿verdad que sí?, para que lo ataque. Un principado siempre persigue un presidente, un principado siempre persigue a gobernadores tal vez de un estado, un principado está bajo instituciones de educación, un principado está bajo instituciones radiales. Municipio, podríamos decir, municipio. Claro que sí, pero digamos instituciones y personas que representen autoridad en un lugar. Entonces un principado no va a perseguir a un recién convertido. Entonces, mata. yo he escuchado, por supuesto, ni siquiera se va a enfrentar porque no es su jerarquía, o sea, no es el nivel de él. Y nosotros tenemos que tener eso claro. Yo he escuchado jóvenes diciendo, no, estuve anoche soñando de que el principado y el principado están a veces en ciudades. O sea, hay que aclarar de que hay hombres de Dios, mujeres de Dios, usados por Dios, que tienen una jerarquía en el mundo espiritual. Sí, escuche, y esa jerarquía, eso habitan en el segundo cielo. Sí, señor. Pues recuerde que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dicen en plural, cielos. Que ahí en el hebreo es shamayim. Que cuando nosotros investigamos la palabra shamayim y la mayoría de las palabras que terminan en jin, tienen en el hebreo jin, son pluralizadas. Entonces, cielos y la tierra. Entonces, podemos ver que hay diferentes cielos, y uno de los cielos donde habita Satanás es en el segundo cielo. Claro. Y obviamente en el tercer cielo, que viene siendo que el primer cielo es el atmosférico, el que nosotros conocemos y vemos, donde están las aves, los aviones. El segundo cielo es el cielo espacial, donde ahí espiritualmente
espiritualmente. Obviamente usted no va a agarrar un telescopio, va a dónde está el demonio, dónde está Satanás. No, no. Eso estamos hablando en términos espiritual. Claro, por Entonces, el supuesto. segundo cielo habita Satanás. Y el tercer cielo es donde habita Dios. Entonces, Bueno, y por también, eso es que el texto dice que habita en las regiones celestes. Sí. Por eso es que el texto lo dice. Incluso ellos tienen acceso a este cielo y a la tierra, pero no tienen acceso allá. Al tercer cielo no tienen acceso. bueno, en todas estas cosas que nosotros estamos hablando ahora, verdad que sí que es un tema muy extenso, se abre mucho por diferentes vertientes. Pudiéramos decir ahora que los principados están bajo gente de gobierno, ciudades, instituciones que tienen alto valor, que influencian multitud de personas, por eso ellos están ahí. Ellos son inteligentes, seres inteligentes, y se mueven más que todo a nivel de aires, como estaba diciendo mi hermano, también esas dimensiones de cielos que se mueven, yo diría que más que niveles pueden ser dimensiones tal vez donde ellos se muevan. Y los gobernadores están en territorios. Los gobernadores se mueven a nivel de territorio. Ellos pueden estar en un municipio, pueden estar en un estado, ¿verdad que sí? Y ellos son los encargados pues de dar esa orden de lo que dice el principado, ¿verdad que sí? Los gobernadores controlan las potestades, que es la unidad de diferentes demonios, ¿sí? Esas potestades están compuestas por muchos, infinitos demonios más. Escuché una teoría de una persona que está hablando, imagínate esto, que una potestad está compuesta por 70 senos y cada seno son 7 legiones. Una potestad. Una potestad está compuesta por 70 senos, cada seno especifica son 7 legiones, y según los números de cada quien tiene diferentes cálculos, una legión son 5.000 demonios. 5.000 demonios. Entonces se cree que una potestad, y hay gente que ahora, sin tener la legalidad, sin tener la autoridad de Dios, ahora toda potestad se cae, y entonces tienen desordenada su vida, tienen su familia toda desordenada, entonces comienzan a armar una guerra. Entonces a los días su hijo está homosexual, su hija se fue de la casa con un muchacho, él se separó de su matrimonio porque le hicieron guerra a una entidad, a una potestad, y los cuales ellos no estaban en la capacidad, ¿verdad que sí? No tenían el orden adecuado, porque es que esto no es nada más porque yo creo en Cristo, yo voy a hacer guerra. Recuérdense que cada guerra tiene una estrategia y uno tiene que ser enviado. Esa es una de las cosas. O sea, todo el mundo no puede reprender demonios. Yo diría que tú puedes reprender tus propias luchas, tú le puedes hacer guerra a tus propias luchas, pero hay gente, Isaí, que tiene su vida desordenada, ni siquiera se ocupa de ordenar la suya, entonces quiere echarle fuera a los demonios a otro. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre la situación con el apóstol Pablo. Te echamos fuera en el nombre del apóstol Pablo, del Cristo que predica el apóstol Pablo. El demonio dijo, mira, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero usted no. Los desnudó literalmente y les echó una pena. Los avergonzó. Los avergonzó. Entonces nosotros tenemos que tener Hay mucho que saber cuidado. con quién nos estamos enfrentando espiritualmente. Y O sea, tenemos, que hay jerarquía espiritual. claro que sí, claro que sí. Hay gente que debe de tener una jerarquía espiritual para poder vencer a un principado, a un gobernante. Y yo digo que esto va dependiendo a esto. Mira, la Biblia nos enseña mucho acerca de esto. Por ejemplo, David cuando se fue a presentar contra Goliat dijo, mira, yo peleo contra osos y leones. Y uno de los ministerios que yo de verdad admiro mucho es el ministerio pastoral. Porque el ministerio pastoral es el que se enfrenta a los mayores gigantes. Cuando viene un evangelista, ya el pastor tiene años luchando o tiene tiempo luchando con entidades espirituales. Entonces, yo admiro mucho el ministerio pastoral, no porque sea pastor, sino porque veo que ellos se enfrentan a muchas guerras y a muchas batallas a diario con su propia gente. No es que diga que los evangelistas, los profetas, los maestros, los apóstoles, los ministerios que están vigentes no puedan tener lucha. Tienen su lucha y tienen jerarquías en esas luchas. Y nosotros tenemos que entender que no toda la gente tiene la misma autoridad. Jesús nos dijo, os doy autoridad, pero no todos tenían la misma capacidad. Hoy, en este tiempo presente, no podemos decir que un recién convertido tiene la capacidad, el conocimiento para poder enfrentar entidades espirituales. No sé si me entendieron ahí, no se vaya a confundir. No, claro. Entonces, los principados están sobre gente que influencia masas, ¿verdad que sí? Pueden estar en Hollywood, donde una película puede verla millones de personas. Un gobernador está en un territorio, en un estado, en un municipio, ¿verdad que sí? Las potestades, como ya les dije, se trabajan trabajan ejerciendo el mandato del gobernador, ¿sí? Ellos van porque es un reino muy ordenado, y las huestes de maldad que habla la escritura son esas en las que normalmente estamos luchando, el pleito en la casa que no para, el muchacho que es desobediente en la casa, que son ese tipo de cosas que, aunque se ven pequeñas, ¿verdad que sí?, forman grandes problemas. Entonces,
son pequeños ejemplos. Esto puede ser, cada quien puede tener una profundidad diferente, cada quien lo ve de manera diferente, pero sí hay jerarquías espirituales, hay rangos espirituales, y como también los hay en el mundo de las tinieblas, lo hay también en el reino del Señor. Oye, pastor, usted tiene jerarquía espiritual. ¿Usted ha peleado con principados? No, ¿Usted no. sabe de eso, pastor? ¿Usted maneja eso en, No, en su iglesia? Yo creo, sí, yo creo que nuestra congregación somos, creo que es un llamado, creo que todos estamos Incluso llamados el nombre, el Sí. subtítulo del nombre. Estamos nosotros, creo que es un llamado y es una pasión también que Dios ha puesto ahí por la guerra espiritual, por la liberación. Y claro, respetando a todos los que están ahí, que hay hombres del Señor, pues que se mueven en estas aguas de manera muy fuerte. Entonces, bueno. Eso es algo sobrenatural. Ahora, cerremos este podcast en este momento. Yo sé que vendrán Hay gente que temas tiene que ser poderosos. liberada en este momento. Muchísimas. Por favor, escúchenme bien, todos los que Ay, están Dios ahí, mío. todos los que creen que Dios los llamó a hacer guerras y todavía no han podido resolver las que tiene. Que Yo gente para que- eso no sirvo, yo No, no, mire, compadre, no. gente que le ha dicho, mira, que me vaya allá y eche aceite y me ponga a ungir cuando usted no ha ungido ni su casa. Usted no tiene orden, por favor, tenga cuidado, hágalo por su salud mental, Hay por su gente salud que emocional. Dios le dio esa capacidad de ver demonios, porque yo no he visto ni un demonio, gracias a Dios. No, Y tampoco lo quiero ver. No, y hay una cosa, eso es una lucha, eso es una lucha. Como estamos hablando de lo que dio el apóstol Pablo, esto es una lucha. Y de alguna manera u otra todos nos vamos a enfrentar a esa guerra y nos hemos enfrentado durante este tiempo. Así que a todos los que están ahí detrás de esa Un consejito pantalla, ahí a la audiencia, por favor, los seguidores. traten de tener su vida lo más ordenada posible. Traten de caminar en santidad y en orden Amén. con el cielo. Y Yo creo que esa es la quedan mayor avergonzados bendición. por ahí por eso. Claro que sí. Haciendo guerras para después, bueno, usted sabe. Entonces, bueno, desde este momento a toda la comunidad de Cruz y Santo, hermano Ángel, despídete de Claro ellos. que sí, mi gente de México, aquí mismo en Venezuela, Estados Estados Unidos. Unidos y de todas las partes del mundo que nos están viendo a través de este video. Señores, esto es Crudo y Santo. Hablamos la pura verdad que dice la palabra del Señor, señores. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde y que la paz del Señor repose en cada uno de sus corazones. Despedimos esto, muchachos. Amén. Dios me le bendiga. Bendiciones a todos.